Continuamos hablando del agua. ¿Cuál es el telón de fondo de este conflicto? Ya le hemos hablado aquí del hecho de que desde 1944, y ahora lo escuchamos, existe un tratado con Estados Unidos sobre la distribución de aguas internacionales y por el cual nuestro país le debe 220 millones de litros a ese otro país y ya está retrasado, ya que este pago se da en periodos de 5 años y el periodo pasado pues no se pagó. De acuerdo con este tratado, ambos países pueden hacer uso de las aguas del río Colorado y del río Bravo. Sin embargo, no es la primera vez que se suscita una tensión política alrededor del tema. ¿Por qué? Entre otras cosas, tiene que ver con la noción que existe sobre la propiedad del agua, y está con nosotros para hablar de este tema Samuel Sandoval, que es profesor de la Universidad de California, Davis, quien se ha especializado en el estudio de esta relación bilateral. Buenas noches, Samuel. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Samuel, cuéntanos nada más tantito antes de que entremos en materia, ¿qué es lo que tú haces y por lo cual te has convertido en un verdadero especialista muy puntual sobre este tema? Soy profesor, doy clases de hidrología, de gestión del agua en la Universidad de California y hice mi maestría y doctorado en gestión del agua, cómo se divide el agua y quién utiliza el agua a lo largo de la cuenca del río Bravo en todo México y también en Estados Unidos. Entonces sé cómo se divide el agua entre los dos países y cómo se utiliza. Esto lo he venido haciendo ya desde hace unos 15, 16 años. Bueno, ok, entremos en materia, porque me interesa mucho saber, hablando de la historia del asunto de cómo se distribuye el agua, cómo no es un tema que nada más ahorita se esté presentando, se ha presentado en otras ocasiones y tiene distintos ejes que también se replican. Me gustaría que me platicaras de eso, Samuel. Sí, mira, el tratado se firma ahí en el 44, se ratifica en el 45 y lo que va pasando cuando se ratifica el tratado es que pues empieza a hacer la contabilidad. Los primeros años se empieza sin presas internacionales, entonces se empieza a hacer la contabilidad y el primer año, de hecho, el primer ciclo de tratado se da en déficit. El año se empieza a ejecutar del tratado, se empieza a ejecutar de hecho desde 1958, 1953 fue el primer ciclo. Después de esa primera vez que se empieza con el pie izquierdo en el primer tratado, ya en el año del 68 se terminan de construir las presas internacionales. Y cuando se terminan de construir, si se llenan las presas internacionales, entonces no se necesita un ciclo de 5 años, sino cuando se llenan las presas, se termina ese ciclo y se vuelve a empezar a contar, ¿no? Y con ese tipo de sistema, pues se han tenido, hasta ahorita 5 veces que se ha incurrido en déficits. Uno fue ahí en el siglo XVI, era del 82 al 87. Después la sequía, que fue muy severa y que se fue muy prolongada, del 92 al 2007. Lo que estamos viendo ahorita es algo muy, muy, muy parecido a lo que sucedió de 1992 al 2007, cuando se incurrió no solamente en uno, sino en 2 ciclos, debiéndole agua a Estados Unidos, dejando agua así a los agricultores de Tamaulipas, con las presas en algunos lugares más llenas que otros. Pues es algo que ya ha sucedido antes. Básicamente ese sería el contexto. El ciclo anterior pues se tuvo una deuda y en este ciclo, debido a un acuerdo que se hizo, que se llama el Acta 234, por eso no se puede tener 2 ciclos con deuda. Así es, Samuel, y precisamente sobre este ciclo en el que se debe de cubrir un volumen no cubierto en el anterior, entre 2011 y 2015, ¿cuál es la implicación? Y sobre esta implicación, ¿existe la capacidad de otorgar este líquido de acuerdo al tratado y también de satisfacer la necesidad en México de este mismo cauce? Mira, sí se puede cubrir, pero uno se va a tener que apretar el cinturón, ¿no? Y aquí lo interesante es quiénes se van a restringir el cinturón, quiénes se lo van a apretar. ¿Por qué? Porque sí existe agua en las presas para enviar agua hacia el cauce del río del Bravo y contabilizarlo. O sea, sí, el problema es que, cuando se le envía agua a Estados Unidos, también se le envía agua a los agricultores de Tamaulipas. Algo que no se ha hablado es que una parte se le da a Estados Unidos,
pero 2/3 partes se le da a los agricultores aguas abajo. Esto es parte del tratado. Esto es parte del tratado, esto es parte de esa división. Y esto se pensó, el tratado es una forma muy balanceada de mantener a usuarios en la parte alta y en la parte baja con abastecimiento de agua. Cuando se le deja de enviar agua a Estados Unidos, sufre 2 veces los agricultores en México, en Tamaulipas. Entonces yo creo que ahorita, bueno, pues cumplir con el tratado es una, y aparte de eso se le va a ayudar a los agricultores de Tamaulipas a abastecerles agua en el siguiente ciclo. O sea, esto es muy importante de entender porque el tratado contempla no solamente que se le pague una parte del agua a Estados Unidos, sino que de eso derivaría que en Tamaulipas puedan contar con agua. Eso importante de decir porque en el caso de 2007, donde se presentó una situación como esta y no se pagó el tratado, lo que ocurrió es que en Tamaulipas no tuvieron agua durante 2 años. Correcto, 2 años se quedaron sin agua. O sea, el agua que estaba en las presas, que era en teoría asignada para ellos o que ellos podrían utilizar, no se les dio. Ayer Blanca estaba hablando de que, aparte de darle agua a los agricultores de Tamaulipas, se tienen que dar agua a las distintas ciudades a lo largo de la frontera. Es de donde se les da el agua, ¿no? Y las presas están muy, muy bajas en la parte internacional para abastecerle agua a las ciudades, y ya lo que se le va a dar a Tamaulipas es muy, muy poco. Prácticamente sería nada comparado con lo que se daría en Chihuahua. Algo de lo que estaba hablando Juan, o que le decía, es que sí alcanza, pero nos tenemos que apretar el cinturón todos, ¿no? Entonces, los de Tamaulipas, pues no es que se lo quieran apretar voluntariamente, sino que no les dejan escurrir el agua, no les llega, ¿no? Los de Chihuahua están, bueno, si no sacamos el agua, entonces, pues nosotros no nos apretamos el cinturón. Y aquí lo que están tratando de hacer es ver cómo distribuir, pues, el peso de esto. Pero ¿a quién le correspondería hacer tomar esa decisión de esa distribución? Mira, el agua es propiedad de la nación. O sea, ahí eso es súper claro. El agua es propiedad de la nación. En este caso, a quien le toca es a la Conagua. La Conagua ha estado buscando, mediante el Consejo de Cuencas, ellos han buscado el diálogo con los usuarios, tanto de Tamaulipas como de Chihuahua. Lo que te estoy diciendo también no es algo que ellos hablan muy, muy seguido. Me parece que ha sido muy desafortunado lo que ha estado pasando en Chihuahua, porque es algo de un grupo muy, muy, muy pequeño de agricultores, que no son todos los agricultores de Chihuahua. Es un grupo muy pequeño que estás usando y que busca un beneficio. El tratado, bueno, esa es como una parte, ¿no? Del quién tiene el derecho o quién tiene la facultad, pues es el gobierno federal, ¿no? Eso es claro. Oye, Samuel, si antes no se abrían las presas para verificar su nivel, y sobre el pequeño grupo que estás mencionando, ellos dicen que ahora sí se tiene que abrir, que tienen que verificar el nivel. ¿A qué se debe? ¿A qué consideras tú que responde esta solicitud? No, bueno, es en inglés kick the can, ¿no? Es como pues ir ahí diciendo de que, bueno, ahora necesito que hagas esto y ahora necesito que hagas el otro, ¿no? Lo mismo dijo Javier Corrales, o sea, que los agricultores no se dejen de asusar, no vayan con los que están intentando hacer este boicot. Me parece que es una forma de mantener el status quo. Como está el status quo, para que nos enteremos todos, la forma actual de manejo en la cuenca es mi río, mi presa, mi distrito de riego. O sea, si ustedes ven, es mi río, que es el Conchos, mi presa, la Boquilla, mi distrito de riego, el 05. Mi río, el San Pedro, mi presa, la Francisco y Madero, el distrito de riego, el 05. Mi río, el Florido, mis presas, Pico del Águila y San Gabriel. O sea, está como segmentado. Si los recursos de cada lugar fueran propiedad de ese lugar o de esa población. Sí, y se ha buscado, ya llevamos 15 años tratando de hacer un reglamento donde se puedan ver se pongan las reglas para que entre todos nos pongamos de acuerdo y se aprieten el cinturón entre todos parejo, ¿no? Y no se evite de que se vaya uno tan retrasado del tratado, ¿no? O sea, esto lo que te estoy diciendo no es
no es algo de que vamos a empezar, no, o sea, se tiene documentos, se tiene modelos, se tienen, ya se ha trabajado mucho. ¿Y cómo va este reglamento? Y sobre este reglamento, ¿consideras que existe la necesidad de actualizar este tratado que ya tiene muchos años? No, mira, el tratado no se tiene que actualizar. El reglamento es algo que se ha trabajado, que me parece que es muy bueno y que esto nos dice que se necesita, ¿no? ¿Por qué no ha salido este reglamento, Samuel? ¿Cuáles son las resistencias? ¿De dónde vienen? Ha sido resistencia de muy pocos de los usuarios de ahí. Yo, desafortunadamente, este es un grupo de usuarios que algunos de ellos han sido de Chihuahua y ahí el problema ha sido que no se ha podido pasar este reglamento. El reglamento es como al mediano, largo plazo. O sea, esto nos ayudaría a evitar lo que pasó en el 2000, en el 1992, 97, 2002, 2007, ahorita lo que está pasando en el 2020, porque en el futuro, si no hacemos esto, nos va a seguir pasando. En el corto plazo, pues se van a tener que tomar medidas, ¿no? Pues ya estaremos viendo y qué pasa con este reglamento azul. Samuel Sandoval, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y habernos aclarado este tema que puede ser un poco difícil de comprender. Sí, no, al contrario. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel.